Buenos días. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a la sesión siguiente. Recuerde que estamos trabajando geometría y el concepto que estamos viendo es el concepto de congruencia y semejanza de polígonos. Entonces vimos congruencia, vimos semejanza y por aquí hemos apuntado la congruencia de forma general para que se acuerde y la definición de semejanza. Bueno, entonces vamos a congruencia. Dos figuras son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño. Entonces usted ve una figura, ve otra figura geométrica, le llamamos polígonos, ve un polígono, ve otro polígono. Si tienen los mismos lados, ¿sí? Los lados son iguales, usted los mide, ve que son iguales. También puede medir los ángulos, ve que son iguales. Entonces, decimos que esas dos polígonos son congruentes. Esas dos figuras geométricas. Semejanza. Entonces tenemos semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y sus dimensiones son proporcionales. Ok, entonces usted ve dos figuras, en este caso va a haber una más grande que la otra. Y entonces ahora toma los lados, divide lados correspondientes donde usted observa que son muy parecidos. Entonces hace una división entre la longitud de un lado contra la longitud del otro lado de la figura correspondiente. Encuentra un número que le llamamos razón. Hace lo mismo para el siguiente lado de la primera figura, del primer polígono con el segundo polígono, hace la división y tiene que encontrar siempre la misma razón, el mismo número para tantos lados tenga, que haga la división con respecto de los otros lados. Si encuentra esa proporcionalidad, decimos que las figuras son semejantes. Entonces, se han establecido criterios de proporcionalidad y semejanza muy estudiados en triángulos y acá los tenemos las propiedades para que sean congruentes, ¿no? Usted tiene que checar lo siguiente. Si va a checar congruencia, ¿sí? Congruencia, figuras iguales, con el mismo tamaño, entonces usted debe de checar el lado, ángulo, lado de ambas figuras, de ambos triángulos en este caso, deben de ser exactamente igual para decir que es triángulos congruentes. O puede checar ángulo, el lado y el ángulo correspondiente, ¿sí? En ambos triángulos deben de ser iguales. Y la última es lado. En ambos triángulos deben de ser iguales. Y entonces decimos que esos polígonos, esos triángulos son congruentes. Y este es el símbolo de congruencia. Para triángulos, usted también checa semejanza. Le piden que el triángulo sea semejante. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces debe de checar ángulo. Si estos ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces los triángulos, aunque uno sea más grande que el otro, son semejantes. Estos deben ser iguales. Va a checar lado de ambos triángulos. Aquí debe ser proporcional. Va a dividir, ¿sí? Hace la división de un lado de un triángulo contra el lado de otro triángulo. Lo hace en los tres lados. Checa el número que les dé en cada división, debe ser el mismo. Y entonces, si encuentra eso, dice que son semejantes. Y el último es
lado, ángulo, lado. Aquí checa, lado de un triángulo, lado del otro, ve la división y luego agarra el ángulo, lo mide, lo apunta por ahí, debe ser igual al otro ángulo del triángulo y finalmente el otro lado hace la división contra respecto del otro lado. Entonces, estos dos van a hacer división, va a encontrar el mismo número, proporción, y el ángulo debe ser idéntico. Entonces, los lados son razones, por así decirlo, se encuentra la razón, y los ángulos tienen que ser idénticos en medida. Bueno, si pasa esto, decimos que los triángulos son semejantes. Y para cualquier polígono, pues usted checa todos sus lados contra los lados del otro polígono, los ángulos contra los ángulos del otro polígono, ¿sí? Ángulos deben de ser iguales y lados proporcionales para que sean semejantes esos polígonos. Bueno, entonces aquí tenemos dos ejemplos. Una vez que hemos repasado el concepto de congruencia y semejanza, vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo y acá en azul está el otro. Vamos al primero. Determine si las figuras dadas son o no semejantes. Ahora vamos por este concepto. Semejantes, ¿sí? Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, checa primero. Pues sí se parecen mucho. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño, más grande que una que otra. Ok. Entonces, hay que checar los ángulos que sean iguales. Aquí hay un ángulo 90 grados. Esto significa para nosotros 90 grados o se va a significar en todas las figuras que vea 90 grados. Esta simbología, ¿sí? Entonces, esto es 90 grados, vamos bien, 90 grados, 90 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, los ángulos son iguales, faltaría este de aquí, pero como ya tiene 3 fijos, pues automáticamente el cuarto no tiene más libertad que afianzarse a este ángulo igual, porque estos son iguales. Entonces, este también va a ser igual a este. Entonces, los ángulos son iguales. Es la primera parte de semejanza. Ahora vamos a los lados. Este lado lo vamos a dividir con respecto de este lado. Y entonces aquí tenemos, bueno, aquí pusimos primero AB. Este lado con este lado, A', B'. Entonces, hacemos la división de los lados. 35 entre 17.5 nos da 2, la primera razón. Esto se llama razón. Vamos por BC, 35, B', C', 17.5. Hacemos la división, nos da 2. Estamos encontrando la misma razón. El siguiente lado es CD, 40, CD', 20. Hacemos la división, 2 nuevamente. El último, DA, 30, D', A', 15. Hacemos la división, 2. Checamos la misma razón, la misma división. Entonces, encontramos, por lo tanto, ángulos iguales, lados proporcionales. Estas dos figuras son semejantes. A, B, C y D, A, B, C, D y A', B', C', D' son trapecios semejantes. ¿Ok? Bueno, ya vimos por qué. Nuevamente, ángulos iguales y lados proporcionales. Vamos al siguiente ejercicio. Los triángulos 3 y 4 son congruentes. Aquí ya lo están diciendo, estos son congruentes. Entonces, son congruentes. Las figuras congruentes tienen lados iguales y ángulos. Aquí faltó, ¿no? Ángulos iguales y también los ángulos. Lados y ángulos.
Lados y ángulos iguales. Entonces ya nos está dando un dato. Estos dos, lados iguales y ángulos iguales, porque son congruentes. Y las longitudes de los lados son AC 3x menos 5, CD 40 menos y, BD 2x, AB, y. La pregunta es, ¿cuáles son los valores de x y y de las dimensiones del triángulo? Pues entonces asociamos, como ya nos dieron el dato que son congruentes, o sea, tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces quiere decir que AC vale 3x menos 5, aquí lo etiquetamos, copiamos el mismo triángulo, lo etiquetamos, ¿verdad? Lo que nos están diciendo. Como es congruente al otro, entonces este lado tiene que ser al otro triángulo igual a este lado, por la congruencia. Entonces, CD es igual a 40 menos y, BD 2x y AB vale y. Bueno, entonces, congruentes, este lado va a ser igual a este lado. Estos dos lados del triángulo 3 con el triángulo 4, que es el mismo lado porque están juntos, van a ser iguales. El lado AB con el lado BD van a ser iguales, son congruentes. Entonces estamos utilizando esto, lado, lado, lado. Entonces lado, 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 lado y lado, lado. Congruencia. Entonces establecemos las ecuaciones para descubrir x y y. Por lo tanto, lado con lado, 3x menos 5 va a ser igual a 40 menos y por la congruencia. Y luego otra vez, lado con lado deben ser iguales. Entonces y es igual a 2x. Sale la otra ecuación. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Dos incógnitas. Pues vamos a resolverlo. Vamos a hacer por sustitución. Sustituimos esta segunda ecuación en nuestra primera ecuación. Entonces y lo vamos a sustituir aquí. Nos va a quedar 3x menos 5, 3x menos 5 igual a 40 menos la sustitución, pues 2x, y vale 2x. Juntamos las x, entonces el 2x está del lado derecho de la igualdad, lo mandamos al lado izquierdo. Si está restando, pasa sumando. Y el menos 5 lo vamos a pasar al lado derecho de la igualdad, entonces está restando, pasa sumando. Y ahora tenemos 3 más 2, 5x, y acá sería 40 más 5, 45. Entonces ahora despejamos la x. El 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. 45 entre 5 va a ser 9. Entonces la x vale 9. Una vez que tiene el resultado de x, pues lo sustituye en esta expresión que relaciona con y sería 2 por 9, 18, y por lo tanto y vale 18. ¿Ok? Entonces, pues este lado, bueno, y vale 18, que es este lado. Este lado también debe de valer 18 porque es 2x, que es y. Este lado es 3x menos 5, entonces son 3 por 9, 27 menos 5, 22. Y este lado sería 40 menos y, 40 menos 18, que también son 22. Y entonces tendríamos los datos correspondientes a los lados que nos están pidiendo. ¿Y cuánto vale x y y? Bueno, nos están pidiendo x y y. ¿Ya? Ok. Pues ahí estaría nuestro resultado.
Ok, entonces estos son los ejercicios o ejemplos de congruencia y semejanza. La siguiente sesión haremos ejercicios. Pues entonces no me queda más que despedirme, desearles que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Muy amables. Gracias.